Antes de contarte nuestra experiencia sobre el eclipse solar, te comparto esto. ¿Sabías que los eclipses solares son estudiados para obtener información sobre la atmósfera terrestre? Además, claro, de haber sido utilizados para encontrar evidencia sobre la teoría general de la relatividad y descubrir el elemento helio. Pero antes de llenarte de más información, te seguiré contando de nuestra experiencia. Sabíamos que para presenciar el eclipse solar anular con un porcentaje de ocultamiento del Sol mayor al 90%, debíamos encontrarnos en la franja del país donde eso ocurre, por lo que elegimos Sisal, Yucatán. Muchos de ustedes ya deben de saber que el Sol no se puede observar directamente porque daña los ojos. Entonces, pues para esto utilizaron muchas cosas las personas. Algunos usaban los lentes que decían que cumplían con la certificación ISO 123.12.2/2015, unos hechos en China y otros en Monterrey. Otras personas habían fabricado su propia máscara con cristal para soldar número 14. Otros utilizaban la obsidiana que compraron a la gente local, mayas como ellos mismos se dicen, y otros incluso llevaron su propio telescopio, espero con el filtro adecuado. En cuanto al cristal número 14 para soldar, esto podría servir para soldadura por arco con electrodos revestidos y de hecho sí aparecía en la información para observar el eclipse, que podría ser uno de los sugeridos. En cuanto a los lentes que cumplen con la ISO 123.12 en la parte 2, que es sobre filtros para la observación directa del Sol, pues si los lentes realmente están certificados deberían de servir para ello. La cuestión es que claro, había piratería y solamente esperamos que realmente sean los apropiados. De hecho, es muy difícil realmente saber si era piratería o eran reales, porque para realizar estos estudios se necesita un espectrofotómetro que haga pasar unos rayos ultravioleta a través de los lentes. Y recuerda que si usas los lentes no debes de ver al sol durante más de 3 minutos. Regresando al relato, mientras ocurría el eclipse me puse a observar a las aves, porque yo ya había leído que los animales, como las aves y otros insectos, tienen comportamientos extraños durante los eclipses. Pero la verdad es que no podría decirte si era un comportamiento normal o anormal porque debería de hacer un estudio en forma. Así que mejor te cuento sobre los estudios que sí se han realizado. Por ejemplo, en el eclipse solar total del 2017 visto desde Estados Unidos, la NASA financió 11 estudios de los cuales 6 se enfocaban en la atmósfera del Sol y 5 se enfocaban en la atmósfera de la Tierra. Dentro de estos últimos, algunos estudiaban los efectos inducidos por el eclipse en la ionosfera, la capa que contiene partículas cargadas eléctricamente que es usado para la telecomunicación. Otro estudio en el balance de la radiación de la Tierra, que es importantísimo para los ciclos bioquímicos de las plantas, y otros en las respuestas de temperatura, humedad, viento e intercambio de dióxido de carbono. Bueno, ¿qué encontraron? Ok, voy a suponer que no sabes nada de esto. La atmósfera está dividida en varias capas, ¿no? Entonces, la ionosfera, lo que se considera así, es una división debido a lo que ocurre ahí como fenómenos, que es la ionización. Se encontraría entre lo que es la mesósfera y la termósfera. Los eclipses solares pueden tener un impacto notable en la estructura y dinámica de la ionosfera. Sucede que en el eclipse solar hay menor radiación solar y por tanto menor ionización. La ionización es cuando un átomo o molécula se carga eléctricamente al ganar o perder electrones. Al haber menor ionización, la densidad de electrones decae temporalmente afectando las ondas de radio. En cuanto a los estudios de radiación total que pudiesen afectar a las plantas, aunque los resultados muestran que la radiación total decrece, aún se requieren de más estudios para observar los efectos que esto tiene sobre las plantas. Es que las plantas requieren de radiación solar para su metabolismo. Rayos ultravioleta, UVA, UVB, UVC no, estas las mata. Es súper dañino. Y en cuanto a los parámetros meteorológicos, la temperatura decrece, la humedad relativa se incrementa y la velocidad del viento se ve alterada. Ok, veamos otro estudio realizado en la India. En cuanto a la atmósfera terrestre, investigadores de la Universidad Banaras Hindú encontraron que en el eclipse solar del 2020, ante el decremento sustancial de la irradiancia solar, entiéndase irradiancia como la potencia de la radiación solar por unidad de área en watts sobre metro cuadrado. Bueno, la irradiancia que alcanzaba la Tierra, los niveles de ozono en la superficie disminuyeron al mínimo al alcanzar el pico del eclipse para luego restituirse a los valores iniciales conforme terminaba el eclipse. El decremento de ozono entre un 30 y 65% sobre todas las estaciones meteorológicas en las que fue medido se atribuye al cambio en los procesos fotoquímicos dentro de la capa límite planetaria por la atenuación de la radiación solar hasta menos 902.9 watts sobre metro cuadrado en este estudio. Bueno, y como seguramente no te acuerdas de tus clases donde te explicaron de fotoquímica atmosférica, pues no te preocupes que ya te explico un poco. Bueno,
Entonces, recuerda que se necesita un poco de energía para formar ozono, pero que si esta energía es excesiva también se puede destruir. Básicamente se ocupa un poco de energía para que las moléculas de oxígeno diatómico se puedan transformar en oxígeno monoatómico y este a su vez, si se une con oxígeno diatómico nuevamente, puede formar ozono, una molécula de 3 oxígenos. Bueno, y así como se forma, se puede destruir si hay demasiada intensidad en la luz ultravioleta. Entonces, recordando lo que decía el artículo, a menor irradiancia, menor ozono, y como se muestra aquí, a menor energía, también el ozono se está destruyendo y se convierte en oxígeno diatómico. Pequeño paréntesis, esta imagen no ha sido extraída del artículo, es una imagen simplemente ilustrativa. Y bueno, por favor no añadamos clorofluorocarbones a la ecuación porque todo se complicaría muchísimo y la destrucción del ozono. ¡Puf! De hecho, sería interesante algún estudio en el que se pudiera hacer con estos eclipses solares al mismo tiempo en diferentes ciudades. De hecho, en este estudio se realizó así. Pero no sé si llegaron a alguna conclusión, por ejemplo, de las ciudades que estaban mucho más contaminadas a las que estaban menos contaminadas. Eso sería realmente interesante. Bueno, ahora que ya sabes más, te sigo contando de nuestra experiencia. En fin, después del pico máximo del eclipse, que por cierto nos tocó nublado, nos dirigimos a la UNAM Campus Izal, la cual es una sede muy interesante porque los proyectos de estudio se relacionan con la zona costera, en la que hay humedales, dunas, rías y aguas costeras con gran biodiversidad. Y estos estudios, aparte de enfocarse en los recursos de alto valor comercial, también tienen como objetivo la conservación y desarrollo sustentable de la región. Ahí nos prestaron unos telescopios con los que, gracias al Comité Nacional de Eclipses México y de la UNAM, pudimos disfrutar del resto del eclipse. Azael también nos dio una gran explicación de cómo funcionan los telescopios. Existen 3 tipos de telescopios. El primero es un refractario. El refractario es de los telescopios más básicos. Esos solamente funcionan a través de lentes, donde la luz te llega directamente y a través de estos telescopios lo que ocurre es que tú solo puedes ver el sistema solar, no tienen bastante aumento. La distancia se mide por distancia focal. Entre más grande la distancia focal, es más eficiente porque logras ver objetos del espacio profundo. Okay. La siguiente categoría de telescopio le llaman telescopio refractario. Ese refractario, lo que sucede es que chocan a través de unos espejos, chocan varias veces y esto es muy eficiente o es bastante, ayuda bastante porque en vez de que nada más sean a lo mejor 900 centímetros, se convierte en 1,5 metros. Okay. O 2 metros. Ajá. Entonces, entre mayor distancia tengas es mejor. Y también la apertura. La apertura es la cantidad de luz que entra en el telescopio, que es la parte plateada. Para ese tipo de telescopios ya puedes hacer observación tanto del sistema solar como del sistema del espacio profundo. Y está el tipo más complejo, que es este tipo de telescopios, que es Cassegrain-Smith. Tiene el nombre de la persona, porque ya tiene tanto espejos como lentes. Okay. Porque rebota la luz y también llega la luz directamente hasta el ocular. Okay. Esa es la gran diferencia de los 3 tipos de telescopios que existen. ¿Y qué se alcanza a ver ahorita en el eclipse? Ahorita en el eclipse está bonito. El gran plus que le da el filtro y tanto el telescopio es que puedes ver parte parcial del eclipse, o sea, mientras la luna va pasando a través del sol, y puedes ver lo que son las manchas solares que se encuentran alrededor del sol. Estas manchas solares significan que es qué tan activo está el sol, y es la energía que no logra salir, se regresa. Y esas, como se proyecta la luz hacia nosotros, se ven manchitas negras. Okay. Es por eso que se le llaman manchas solares. Okay, ya. Básicamente eso es lo que visualizas. También puedes llegar a visualizar lo que es el color naranja en el sol por el filtro. Okay. Es indispensable hacer notar que no puedes hacer observación directa porque te puedes llegar a quemar el ojo, o inclusive con lo que le llaman el finder, que es un accesorio del telescopio para que te ayuda a detectar objetos. Okay. ¿Sí? Y tampoco lo puedes hacer a través del objetivo porque te llega a quemar. Ah, ok. ¿Necesitas filtros? Necesitas filtros. ¿Y qué filtros les ponen al...? Bueno, estos filtros son filtros solares y tienen que tener un nivel arriba de 14. También tienen que estar certificados con un tipo de norma. Una ISO. Una ISO. Hay proyecciones que se le llaman proyecciones indirectas, que es a través de la proyección que llega del sol hacia tu papel, logras ver lo que hay abajo. Okay. No te lastima la vista y puedes ver de una forma indirecta el eclipse. Okay. Bueno, después de ver el eclipse en el telescopio, solo nos dedicamos a ver los proyectos que tenían en la UNAM y a escuchar las pláticas que impartían. Y por cierto, ¿sabías que el 14 de octubre del 2023, día del eclipse solar, también fue el Día Mundial de las Aves Migratorias? Y este año el tema tocó agua,
vital para las aves. ¿Y sabías también que los mayas creían que los eclipses solares significaban la venida de sequías y guerras? Pues yo no lo sé. Pero con toda esta explicación me parece que ya tienes un pretexto perfecto para que cuides del agua y además reduzcas tus emisiones de gases de efecto invernadero.